en el capítulo 25 del versículo 1 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 25, versículos del 1 al 12. Pero antes de leer este texto, quiero comunicarles que el título de esta enseñanza de esta mañana tiene por nombre Más allá de la injusticia, el camino hacia Roma. Como dije, más allá de la injusticia, el camino hacia Roma. Por medio de este título vamos a poder comprender o explorar cómo la mano de Dios, mis hermanos, incluso en los sistemas corruptos o los planes del hombre, quizás planes malvados que el hombre tiene para con su prójimo, por así decirlo, Dios a través de eso cumple su propósito también allí. Amén. Su propósito soberano en eso. Entonces este libro de los Hechos que hemos estado estudiando en las últimas tres predicaciones que hemos estado llevando, hemos hablado de un tema muy importante para la vida de los creyentes, para la vida de los cristianos. Y ese tema que hemos estado estudiando, creo que nuestro hermano Eliezer en 2 oportunidades tocó ese tema importantísimo en la vida de los creyentes que tiene que ver con la providencia de Dios. Y es lo que hemos estado viendo durante todas estas últimas tres predicaciones y es la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de esta enseñanza que hemos estado compartiendo, que es la providencia de Dios, el cuidado de Dios en medio de cada una de las circunstancias que usted y yo hemos podido experimentar en nuestra vida como hijos de Dios. Y allí en cada una de esas circunstancias que hemos podido experimentar, así como el apóstol Pablo lo hemos leído, lo hemos estudiado, ha experimentado la providencia de Dios en cada una de las áreas o cada una de las dificultades que él ha vivido en cada proceso, cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado a él. Amén. Entonces allí vamos a ver eso también en este texto que vamos a compartir hoy. Como les dije, de hace unas semanas atrás hemos estado estudiando los diferentes procesos judiciales también que el apóstol Pablo ha estado presentando o ha estado, los cuales ha estado involucrado. Y en primer lugar, vimos la semana pasada o vimos las predicaciones pasadas a Pablo ante el concilio y en la ciudad de Jerusalén, pero también vimos la semana pasada a Pablo presentado ante un juicio, ante un gobernador llamado Félix. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Eliezer, que compartió con nosotros una enseñanza muy buena allí, que pudimos retroalimentarla en las misiones, en las casas de gracia. Y hoy vamos a ver a Pablo ante otro gobernador llamado Festo. ¿Ok? Otro gobernador llamado Porcio Festo. Y antes de leer el texto como tal, como les dije hace un momento, yo quiero recordarles un poco lo que estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Eliezer, que compartió la semana pasada. Vimos en los últimos versículos del capítulo 24 que Pablo, luego de haber sido presentado ante Félix, luego de haber sido enjuiciado allí, presentado allí, los miembros del consejo presentaron las acusaciones ante Pablo y Pablo, entendiendo, comprendiendo que era un plan que se estaba orquestando para eh, ponerlo a él en tela de juicio y todo eso, Pablo presenta sus argumentos de la manera más lógica que pudiéramos comprender en el texto, lo explicó nuestro hermano Eliezer la semana pasada, porque le acusaban que él era un revoltoso que andaba alborotando al pueblo, que estaba creando una especie de pandilla que querían alborotar al pueblo. Y Pablo, usando la lógica, dice, bueno, pero ven acá, yo solamente tengo 12 días aquí en este lugar y no creo que en esos días usted cree, señor gobernador, que en esos días yo voy a armar una orquesta así como ustedes están diciendo que yo lo estoy armando. Entonces, principalmente Pablo usa la lógica para contrarrestar las acusaciones que ellos estaban presentando contra él, que a la verdad eran mentiras. Entonces allí acusaron a Pablo y también llevaron consigo un abogado, o una especie de abogado llamado Tertulio, ¿no? El hermano Eliezer también compartía con nosotros acerca de este hombre. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que tenía una oratoria muy, muy impresionante, que podía a través de la adulación llevar a cabo el plan que tenía para malponer al apóstol Pablo.
y las palabras que usó eran palabras bastante fuertes, o las acusaciones que usó eran acusaciones bastante fuertes contra el apóstol Pablo. Entonces vemos allí que estos hombres del concilio que estaban allí tratando de imponer su justicia ante el apóstol Pablo con mentiras, y Dios en su soberanía y en su providencia, guardando al apóstol Pablo y en la sabiduría que el Señor le había dado al apóstol Pablo, Pablo le presenta su defensa también allí, argumentando que todo lo que ellos estaban diciendo eran mentiras, mentiras y mentiras. Entonces, vimos también en los últimos versículos del capítulo 24 que Félix fue destituido del cargo. Félix fue destituido y fue puesto como gobernador allí Porcio Festo. Pero durante ese tiempo pasaron 2 años, mis hermanos. Dice el texto, el capítulo 24, versículo 27, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años pasaron y el apóstol Pablo preso en una cárcel, siendo inocente, porque era inocente. Y ahora sí vamos a leer el pasaje de esta mañana. Leemos Hechos capítulo 25, versículo 1 al 12. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo, respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de las que de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Padre, gracias esta mañana por este momento en el que tú preparas nuestros corazones, nuestra mente a través de la alabanza, a través de la ofrenda, para ahora recibir tu palabra con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que es tu palabra, es tu consejo el que está siendo expuesto esta mañana delante de tu pueblo y delante de tu iglesia. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me uses hoy, en esta mañana, como instrumento de bendición tuyo para gloria y honra de tu nombre y para que la iglesia sea edificada en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, ya que ella es viva y es el consejo vivo de tu palabra que transforma nuestras mentes, nuestros corazones de tal manera, Señor, que nos hace o nos lleva a vivir más como Cristo. Glorifícate esta mañana en tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. ¿Ok? Dije hace un momento que Pablo
Pasó 2 años preso, ya que Félix quería congraciarse con los judíos y en medio de congraciarse dejó al apóstol Pablo 2 años preso, aún sabiendo Félix que el apóstol Pablo era inocente, porque él sabía que era inocente. Vemos también que entra en esta escena un nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Vamos a hablar un poco de este personaje, que es un personaje que tiene un protagonismo en esta historia que vamos a compartir hoy. ¿Quién era Festo? ¿Y qué era lo que Festo vino a hacer? Bueno, Festo principalmente fue escogido por el emperador de Roma, o el emperador Nerón, para suceder a Félix, como lo hemos dicho. Y en la última predicación quitaron a Félix y pusieron a cargo a este hombre llamado Porcio Festo. Festo era un miembro de una familia noble de Roma. Era un hombre muy influyente, un hombre que tenía una familia, por así decirlo, adinerada, una familia prestigiosa. Y vemos el contraste o la comparación que podemos hacer entre Félix, que Félix estuvo allí. Félix era un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que usaba de la corrupción para estar allí al frente también y poder acusar falsamente a la gente que le llevaban a ser enjuiciados por él. Y vemos entonces que Festo era un hombre que aparentaba ser un hombre un poco más noble, un poco más humilde. Y es allí donde Pablo estaba siendo presentado. Entonces, Porcio Festo fue un miembro de una familia adinerada y en los libros de historia dicen que era un hombre muy sabio y alguien honorable, que tenía un carácter un poco más dócil, un poco más humilde. Cuando Festo ocupa el cargo de gobernador, estaban sucediendo muchísimas cosas allí en el lugar donde él estaba presentando este servicio como gobernador. Había en la nación, los principales problemas que habían allí era que no se estaba cumpliendo la ley bien. Otra de las cosas que habían, que era un desorden completo en la nación, y se estaba levantando también allí un grupo de sicarios que lo que hacían era que se presentaban donde había un tumulto de personas, donde había un grupo de personas, y tenían como una especie de daga metida debajo de la túnica y se acercaban a los guardias romanos que estaban allí en medio del alboroto, en medio del tumulto de personas, y le clavaban la daga o el cuchillo a los guardias. Era como una especie de personas que se estaban levantando en contra del imperio de Roma. Y Festo, en medio de esa situación, estaba tratando de lidiar con cada una de esas circunstancias que se estaban presentando en esa nación. Y esa era una de las principales cosas que estaba haciendo. Pero luego que Festo, dice allí el texto en el versículo 1, llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea en Jerusalén 3 días después. Y durante esos 3 días Festo recibió información acerca del caso del apóstol Pablo. Llegaron y se le acercaron. Festo, 3 días allí, se le acercan y le dicen: mira, Festo, esto es lo que está sucediendo en la nación. Pero también hay un caso por allí que está causando problemas entre los judíos y los romanos. Hay cierta disputa, cierta discusión que está causando problemas entre los judíos y los romanos. Y es acerca de un hombre llamado Pablo. Un hombre que pertenecía a una secta. No sé si has escuchado, Festo, de una secta que llamaban los nazarenos o los del camino también. Y, es decir, que ya Festo había escuchado acerca del apóstol Pablo y de las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo durante esos 3 días. Luego dice el versículo 2 que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Mis hermanos, desde la semana pasada que el hermano Elías se compartió con nosotros la enseñanza, hasta el día de hoy, ¿cuántos días han pasado? 7 días. Pero en la Biblia, ¿cuántos días pasaron? ¿O cuánto tiempo pasó? 2 años, mis hermanos. 2 años
Y estos religiosos son los principales sacerdotes, y dice la escritura allí clara que eran los más influyentes, aún seguían con odio en su corazón. ¿Usted sabe cuántos son 2 años, mis hermanos? ¿Usted se imagina guardar en el corazón 2 años de odio, de rencor por una persona? Bueno, esto era lo que había en el corazón de estos hombres. Odio por el apóstol Pablo. 2 años y ellos seguían con la misma actuación de querer acusar falsamente al apóstol Pablo. Uno pudiera imaginarse, bueno, ya pasaron 2 años, a esto se les olvidó la situación del apóstol Pablo, entró un nuevo gobernador, lo más lógico es, bueno, tiene 2 años, bueno, ya que lo dejen allí preso de una vez. No, ellos decidieron venir de allá de Jerusalén hasta Cesarea nuevamente a presentar nuevos cargos, o los mismos cargos, por así decirlo, contra el apóstol Pablo. 2 años después, mis hermanos. Y esto nos muestra algo en el corazón del ser humano. El ser humano tiende a guardar en su corazón odio durante mucho tiempo, mis hermanos. Y aquí me quiero detener un momentico. Este es un punto importante que nosotros debemos tratar. Porque la Biblia nos muestra a través del Espíritu Santo y a través de lo que este texto nos está enseñando, que el ser humano es fácil, mis hermanos, para guardar en su corazón mucho odio, mucho rencor durante mucho tiempo. Y yo quisiera que pensar que en esta iglesia, en esta mañana, no hay nadie que tenga tanto tiempo así guardando odio, resentimiento o rencor por alguien. Yo quisiera pensar que en esta mañana en esta iglesia no lo hay, pero hay una realidad. El ser humano en su corazón tiende a hacer eso, tiende a guardar mucho rencor. Quizás por uno de los jóvenes que estamos aquí, me incluyo, pudiéramos guardar en nuestros corazones rencor porque sufrimos algún maltrato cuando pequeños de nuestros padres. Y hemos guardado desde nuestra infancia hasta la juventud o la adolescencia ese rencor, ese odio en nuestros corazones. Quizás alguna persona, alguna mujer, algún hombre ha sufrido algún maltrato de su pareja y ha guardado durante mucho tiempo ese rencor, ese odio en su corazón. Mis hermanos, pasaron 2 años y estos hombres que se supone que eran los principales sacerdotes de la iglesia de ese tiempo, del templo, que debían más bien mostrar la bondad, el amor de Dios, el carácter de Dios, no. Ellos estaban cegados en su pecado, en su odio contra el apóstol Pablo, que aún decidieron 2 años después trasladarse de Jerusalén a Cesarea a seguir inculpando falsamente al apóstol Pablo. Y de la semana pasada, como decía, a esta semana pasaron 7 días, que son 168 horas, mis hermanos. Es decir, que nos damos cuenta, como le dije hace un momento, leyendo este pasaje, leyendo esta parte del texto de la historia, nos muestra que ellos aún siguen con su afán, con su empeño de querer enjuiciar al apóstol Pablo, pero no solamente era eso. Lucas, a través del Espíritu Santo, nos muestra la precisión de lo que ellos realmente querían hacer con el apóstol Pablo. Dice el versículo 3, o al final del versículo 2, dice que ellos presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén al apóstol Pablo. O sea, es decir, que regresaran al apóstol Pablo de Cesarea a Jerusalén,
Pero había un plan malvado que ellos estaban ojertando en medio de ese traslado que iban a hacer del apóstol Pablo de Cesarea a Jerusalén. Y Lucas nos lo describe allí. Dice que preparando ellos una celada para matarle en el camino. Es decir, la intención de ellos era acabar completamente con la vida del apóstol Pablo. No querían que esa voz siguiera incomodándolos a ellos. No querían que el camino del evangelio siguiera trastornando la mente de muchas personas, pero saben que el plan de Dios era otro. Amén. Que el plan de Dios era llevar al apóstol Pablo a predicar el evangelio a las naciones. Ese era el propósito de Dios con el apóstol Pablo. Dice el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Es decir, Festo le responde a ellos, un momentico, ustedes vienen después de 2 años a seguir acusando al apóstol Pablo o queriéndose llevar al apóstol Pablo a Jerusalén. Dejen a ese hombre tranquilo, ese hombre está preso. ¿Por qué siguen insistiendo si el hombre está preso? Pero él dice, bueno, vamos, si quieren esperen, que yo en breve voy a ir allá y ustedes deberían presentarse allá también y presentar sus cargos en contra del apóstol Pablo. Dice el versículo 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, lo que ustedes puedan ir allá a Cesarea a presentar los cargos contra el apóstol Pablo, vengan conmigo. Y allá yo les atenderé el caso, como tiene que ser. Dice el versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Estaba preparado el momento. Todo el concilio estaba allí, el consejo estaba allí, el concilio, y Festo se presenta y manda a los guardias, tráigame al apóstol Pablo un momento aquí. Dice el versículo 7, y cuando éste llegó, el apóstol Pablo, lo rodearon los judíos. Seguramente dijeron, bueno, van a traer al apóstol Pablo, vamos a rodearlo, vamos a abrazarlo, vamos a cantarle cumpleaños. Tenemos 2 años sin ver al apóstol Pablo. Son 2 cumpleaños que nos hemos perdido con el apóstol Pablo. Vamos a, cuando en lo que llega, dice allí que le rodearon. Seguramente era para eso, para abrazarlo y decirle, Pablo, tanto tiempo sin verte, Pablo. Queremos abrazarte, queremos cantarte cumpleaños. Teníamos 2 años sin saber nada de ti. No, ¿qué dice el texto allí? Le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. 2 años después, y estos hombres seguían con las mismas acusaciones, que ni siquiera fue que cambiaron su historia. Vamos a inventar otra que sea más creíble, ¿no? Sino que presentaron las mismas acusaciones que habían presentado en el juicio anterior. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo, defendiéndose, alegando en su defensa, dice allí el versículo 8, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Es decir, allí podemos comprobar que eran las mismas acusaciones, que eran las mismas mentiras que ellos desde hace 2 años habían presentado ante el juicio con Félix contra el apóstol Pablo. 2 años después seguían presentando las mismas acusaciones. Y Pablo repite lo mismo. Y esta historia tiene que ver mucho con, es como lo mismo que el hermano Elías compartía con nosotros la semana pasada. Pablo dice lo mismo, repite lo mismo que repitió en el contexto pasado, en su juicio contra Félix.
Dice, alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos he pecado. Eso es mentira. Me siguen acusando de lo mismo que me acusaron hace 2 años. Eso es mentira. Luego dice que ni contra el templo. Pablo dice, eso es mentira. Yo fui al templo, fui a presentar un sacrificio. No fui a profanar el templo. Y luego dice que ni contra el César he pecado en nada. Esto es mentira. Todo lo que ustedes me están acusando, esto es mentira. Yo soy inocente y además no tienen prueba que presentar para acusarme en contra de esto. Pero dice el versículo 9 que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Miren esto, mi hermano. Festo queriendo congraciarse. ¿Qué fue lo que sucedió en el versículo 27 del capítulo 24? Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora por su Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, vemos nuevamente que se repite lo mismo. Festo queriendo congraciarse con los judíos, ¿qué hizo? El que debía haber, Festo, hablando de Festo, el que debía haber aplicado la justicia sabiendo o entendiendo, según la defensa que el apóstol Pablo presentó, que era inocente, le propone al apóstol Pablo, bueno, Pablo, vamos a hacer una cosa. Para congraciarse con los judíos, vamos a irnos a Jerusalén. Qué tremendo, hermano. Nosotros cuando buscamos o queremos agradar al hombre o tememos más al hombre que a Dios, vamos a hacer cosas tremendas. Vamos a hacer cosas malvadas. Vamos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos el temor de Dios en nuestras vidas. Estos hombres tenían más temor al hombre que a Dios. Y por eso le propone al apóstol Pablo, bueno, Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo, manteniendo su integridad y sabiendo la postura que tenía él como ciudadano romano, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Pablo, conociendo los privilegios que pudieran tener un ciudadano romano, utiliza la autoridad que él tiene como ciudadano romano para decir no. Pablo, hemos visto en los estudios anteriores que Pablo se sometía a las autoridades, que Pablo era obediente a las autoridades, pero Pablo también sabía poner límites cuando sabía que las cosas no estaban haciéndose correctamente. Y Pablo dice, no, estoy en el tribunal del César, de Roma, y es aquí donde debo ser juzgado, porque soy ciudadano romano. Y como ciudadano romano, el apóstol Pablo entendía que él tenía privilegios que se le podían concebir como ciudadano romano. Por eso él actúa en esta manera. No es que Pablo está yendo en contra de lo que el gobernador o la autoridad estaba imponiendo, no. Él estaba usando de la autoridad que tenía como ciudadano romano para impedir que lo trasladasen nuevamente a Jerusalén. Y Pablo entendía también que si salía de la jurisdicción de Jerusalén, sus días estaban contados. Que ya sabía que estos hombres maquinaban y han pasado nuevamente 2 años y Pablo se da cuenta que ellos siguen con el mismo odio, con el mismo rencor hacia el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, no, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
Luego le agrega, a los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien. Pablo entendía que Festo había comprendido la inocencia del apóstol Pablo. Por eso dice, como tú bien sabes, según lo que la defensa que te he presentado y sabiendo que ellos vienen contra mí sin ninguna prueba, sin ningún testigo, has comprendido que yo soy inocente. Por lo tanto, a ellos yo no le he hecho nada. Por lo tanto, no debo ser juzgado en Jerusalén. Debo ser juzgado aquí, en el tribunal del César. Versículo 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Pablo realmente quería que las cosas se llevaran bien. Y Pablo dice, mira, si yo en verdad he hecho algo en contra de estos hombres que merezca la muerte, yo estoy dispuesto a morir. Pero Festo entendía claramente que el apóstol Pablo no tenía culpa alguna. ¿Sabe con quién hicieron eso también? Con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue presentado ante 4 tribunales también. Fue presentado ante un sacerdote llamado Anás. Fue presentado ante otro llamado Caifás. Y durante esos 4 procesos, estos 4 sacerdotes o 4 tribunales también lograron entender que el Señor Jesucristo era inocente. Pero aún así decidieron culpar por congraciarse con los hombres. Decidieron culpar al autor de la vida, a un hombre justo, a un hombre santo, a un hombre que no había cometido pecado, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Lo golpearon, lo abofetearon, y muchos de ustedes han visto en estos días las películas del Señor Jesucristo, cómo recibió el maltrato más injusto que una persona pudiera cometer. Y siendo justo, siendo inocente, sufrió el maltrato más injusto que nosotros pudiéramos haber experimentado o alguien pudiera haber experimentado en la vida de la historia del ser humano. Lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo sufrió? Por ti y por mí. Para darnos salvación y vida eterna. El justo por los injustos. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Para salvarnos, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Él fue presentado ante 4 tribunales también. Y los 4 tribunales habían entendido, habían comprendido que era inocente, así como el apóstol Pablo. Pablo había pasado ya por 3 juicios. Y durante esos 3 juicios, las 3 personas o las 3 gobernadores o las 3 personas que estaban al frente para enjuiciar al apóstol Pablo comprendieron o han comprendido hasta el punto de hoy que el apóstol Pablo también era inocente, y aún así, por congraciarse con los hombres, tomaban la peor decisión que podían tomar, según el entendimiento humano. Pero según la providencia de Dios, era lo que tenía que pasar. Amén. Pablo luego dice, el versículo 11, estamos en el versículo 11, al final del versículo 11. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿al César has apelado? Al César irás. Nosotros pudiéramos comprender
si lográramos mirar quién era el César en ese momento, nosotros pudiéramos decir: el apóstol Pablo está loco. El apóstol Pablo se volvió loco. Dice allí el versículo 12 que Festo, habiendo hablado con el consejo, yo me imagino a Festo diciendo: bueno, este hombre se volvió loco. Yo entiendo que él es ciudadano romano y él quiere apelar al César como uno de los beneficios que tiene él como ciudadano romano, pero ¿será que este no sabe quién es el César? ¿O quién es el emperador que hoy está allí como el César? ¿Saben quién era el emperador que estaba allí como el César en ese entonces? Nerón, un angelito. El hombre más humilde, más sencillo, más dócil que existe en el mundo, Nerón. Dicen los historiadores que Nerón era el hombre más malvado que ha existido durante esa época. Nerón, cuando agarraba a los cristianos, o le tenía tanto odio al cristianismo, que cuando agarraba a un cristiano, lo amarraba en el poste de la plaza de la ciudad y lo prendía en candela como una antorcha. Y dicen los historiadores que el César Nerón, cuando pasaba por una avenida, por una calle, los postes de alumbrado que estaban eran los hermanos cristianos encendidos allí en cada poste por donde pasaba el César. Miren la magnitud de lo malvado que era este hombre. Y a ese hombre era que Pablo estaba apelando. Pero eso me lleva a mí al capítulo 9 del libro de los Hechos, donde el Señor Jesucristo, a través de Ananías, les dice al apóstol Pablo, o el Señor le dice a Ananías lo que iba a hacer el apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos. Dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿y qué? Y reyes y los hijos de Israel. Pablo tenía en su mente que había comprendido que habían promesas del Señor en él. ¿Y cómo termina el capítulo 23 del libro de los Hechos? Dice: a la noche siguiente, versículo 11 del capítulo 23, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo al apóstol Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma. ¿A quién estaba apelando el apóstol Pablo? Al César. ¿Y quién era el César? El emperador Nerón. ¿Y quién era el Nerón? La cabeza más grande que había en Roma, como gobernador o como emperador, mejor dicho. ¿Comprendía Pablo realmente que Dios estaba metido en medio de todo eso? Claro que sí, mis hermanos. Pablo comprendía que la providencia de Dios estaba en medio de todo esto, que Dios estaba dirigiendo cada una de las cosas o cada uno de los procesos por el cual el apóstol Pablo estaba enfrentando. Por eso Pablo dice: a César apeló. ¿Y sabe lo que estaba garantizando Festo con decir: al César has apelado? Yo le pondría: a Roma irás. Su traslado con todos los gastos pagos para llevar el evangelio a Roma. ¿Era Dios orquestando todo o no era Dios orquestando todo? Vemos a Dios en su providencia guardando la vida del apóstol Pablo en las 3 escenas que hemos estudiado en los capítulos anteriores, y vemos a Dios orquestando el traslado
del apóstol Pablo hacia Roma. Mis hermanos, esto me lleva a compartir con ustedes 3 puntos. Hasta aquí termina el texto que hemos leído, pero no termina la enseñanza allí. Hay 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes de esta enseñanza. Lo primero que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que les dije a un principio cuando leímos el texto de que habían pasado 2 años y estos hombres seguían con odio en su corazón, con rencor, con resentimiento en su corazón. Y eso muestra la magnitud del corazón del ser humano que puede guardar durante mucho tiempo tanto odio, tanto rencor en el corazón. Y quizás esta mañana hay alguien entre nosotros que tiene tiempo y Dios guarde sus vidas o sus corazones de hacerlo, pero la realidad es esta, hermano. Quizás hay alguien entre nosotros esta mañana que ha guardado rencor en su corazón por mucho tiempo. Como lo dije hace un momento, algún joven que sufrió algún abuso de parte de sus padres, algún maltrato de parte de sus padres y tiene guardado eso desde su infancia hasta estas alturas. Alguna pareja, algún matrimonio, alguna esposa que ha sufrido maltrato de su esposo y hasta ahora ha guardado ese rencor en su corazón, ha guardado ese odio en su corazón. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que así como Cristo perdonó tus pecados, perdonó sus ofensas, tú también tienes que hacerlo. Mira, el ser humano tiende a olvidar en algún momento alguna fecha especial. O pudiera decir, no recuerda muy bien la fecha de cumpleaños a veces de los hijos. A veces se les olvida, oye, ¿verdad que mi hijo cumple años dentro de un mes, por así decirlo? O el 15 de diciembre cumpleaños mi hijo. A veces eso se nos olvida. Pero, ¿sabe qué no se nos olvida? La fecha cuando mi hermano me hizo un agravio. Y recordamos y le decimos al hermano, hermano, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? El 15 de octubre cuando me hiciste esto. Eso sí lo recordamos. Pero mi hermano, en esta mañana yo quiero decirte, y esto no es el punto principal de la predicación, ¿no? Y lo comprendemos de esta manera, sabemos que el punto principal o el tema principal de esta predicación es la providencia de Dios y el traslado del apóstol Pablo a Roma para llevar el evangelio. Pero es un punto que está allí plasmado que nosotros podemos mirar, que el ser humano sin Cristo puede guardar mucho rencor por mucho tiempo en su corazón, odio en su corazón. Y hoy el Señor a través del Espíritu Santo y a través de su palabra te dice que no debes guardar eso en tu corazón. Porque sabes que el odio o el rencor o la falta de perdón en tu corazón pudo haber dañado tu pasado. Puede estar dañando tu presente también y puede dañar tu futuro también. Entonces es momento de que tú sueltes esa carga, hermano. Es momento de que tú sueltes eso. Si hay alguna indiferencia, algún rencor por algún hermano en esta iglesia que tú sientes, hermano, es hora de que tú sanes esa herida, de que tú borres eso de tu corazón para que comiences a contemplar la hermosura o la plenitud del evangelio de Cristo Jesús en tu vida. Amén. No escucho un amén, como dice un hermano. No escucho un amén. Nadie dice amén, hermano. Entonces vemos esto, hermano. Tenemos que comprender esto. Y hay una frase que yo quiero compartir con ustedes que tiene que ver con esto. Ya va, que la tengo por aquí. Se me perdió. Bueno, ahorita se las digo. Ajá, entonces tenemos que perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Ahora, lo otro que vemos en ese texto tiene que ver con el temor hacia el hombre y el temor a Dios.
estos hombres que han juzgado al apóstol Pablo y que juzgaron al Señor Jesucristo, tenían más temor al hombre que a Dios. Y el temor al hombre nos lleva a hacer cosas malvadas en nuestra vida, nos lleva a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque queremos agradar más al hombre y queremos hacer lo que Él dice, y eso nos hace esclavos del hombre. Podemos vivir esclavizados a lo que le agrada al hombre. Queremos hacer las cosas para decir, bueno, no, yo voy a dejar de congregarme porque mi esposo no quiere que yo me congregue. Yo voy a dejar de ir el domingo a la iglesia porque mi esposa no le gusta que yo vaya a la iglesia. Como lo testificó mi hermana Reina esta mañana en la acción de gracia que ella dio. Su hija decía, no compartes conmigo los domingos por irte a compartir con el Señor. Ella decidió agradar más a Dios que al hombre. Temerle más a Dios que al hombre. Y estos hombres vemos que temían más a los hombres que a Dios. Y el temor a Dios, mis hermanos, nos lleva a nosotros a vivir una vida que agrade a Dios. Hay una frase muy conocida en los círculos religiosos llamada el Coram Deo, que es el temor a Dios. Y el temor a Dios es que cuando yo estoy en la iglesia, yo sé que Dios me está observando. Pero cuando yo salgo de aquí de la iglesia y voy a mi casa y me pongo a navegar en internet, me pongo a buscar en internet y paso horas metido en el internet, también sé que Dios me está observando. Eso es el temor a Dios. Saber que Dios me está observando en cada lugar, en cada rincón, en cada parte de mi vida, en cada situación de mi vida por la cual yo estoy viviendo. El Señor está allí observándome. Entonces yo, como teniendo el temor de Dios, busco agradar a Dios en todas las cosas. Busco agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Y comparto con ustedes este último pensamiento. Vemos que aquí se presenta la injusticia contra el apóstol Pablo. Y quizás la injusticia que tú hoy, mi hermano, estás viviendo puede ser simplemente el transporte que Dios está usando para llevarte al lugar donde Él quiere que testifiques del Evangelio con más fuerza. Era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Vuelvo a repetirlo. Tu injusticia actual puede ser simplemente el transporte que Dios está usando para llevarte al lugar donde Él quiere que tú testifiques del Evangelio con más fuerza. Amén. Mi amigo y mi amiga que hoy estás entre nosotros, recuerda que el único hombre justo que ha existido aquí en la tierra sufrió el trato más injusto que un ser humano pudiera sufrir. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para darte salvación y vida eterna a ti. Entonces mi llamado esta mañana a ti, mi amigo y mi amigo que estás entre nosotros. Recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ven a Cristo. Si estás sufriendo alguna injusticia en tu vida, yo te invito a que te acerques a Cristo con toda confianza, con toda seguridad, porque Cristo sufrió el trato más injusto para traerte a ti la salvación y vida eterna que necesita tu alma. Entonces, hoy es el día de salvación para ti. Si este mensaje que el Señor me ha permitido compartir con ustedes ha tocado tu corazón hoy, es el Espíritu Santo obrando en ti, diciéndote, entrega tu vida al Señor. Si hay algún área en tu vida, hay alguna persona que tú no has perdonado, Cristo te puede dar la fuerza, el entendimiento, la sabiduría para que tú puedas comprender que debes perdonar a esa persona también. Entonces rinde tu vida a Cristo y el Señor te dará salvación y vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana por su palabra. Señor, queremos esta mañana agradecer este tiempo en el que hemos podido compartir tu palabra, el consejo de tu palabra, en el cual nos llamas, nos invitas o nos recuerdas que Cristo en la cruz del Calvario
pagó el precio que debía pagar yo por mis pecados, que el hombre más justo que existió en el mundo pagó el precio más injusto que un ser humano pudiera pagar. Y es Cristo Jesús, para darme a mí salvación y vida eterna, para que yo pueda vivir la plenitud del Evangelio en Cristo Jesús, entendiendo que no hay otro en el cual podamos ser salvos. Damos gracias por la vida del apóstol Pablo, que aún en medio de las circunstancias, en medio de del sufrimiento, en medio de las aflicciones que estaba pasando, tú le hablabas a su conciencia diciéndole, no es tu hora. Es tiempo de que el Evangelio sea predicado a las naciones. Hoy la iglesia tiene ese llamado. El que está al control de todas las cosas es nuestro Señor. Y Él está al cuidado de su iglesia, al cuidado de su pueblo. Y nosotros debemos, como obediencia a Él, llevar el Evangelio a otros lugares. Úsanos como iglesia, como luz del mundo, Señor, para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio a los lugares donde tú nos designes llevar el mensaje del evangelio. Sabemos que tú en tu providencia estás orquestando cada una de las cosas, cada uno de los escenarios que nosotros como iglesia hemos vivido y sabemos que tú estás al cuidado de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todas las cosas que hasta ahora nos has dado. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Aquí está la frase que quería compartir con ustedes. El perdón no es un regalo únicamente para quien te hirió. Es el acto de retirar la espina que tú mismo seguías sosteniendo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.